Muy bien, hermanos, ha llegado el momento de dar lectura a la palabra de nuestro Señor. Les invito a que tomen sus Biblias y la abran en el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículos del 10 al 13. Pero vamos a dar lectura a un versículo antes. El Señor dice en su palabra: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El Señor bendiga su palabra en esta mañana a través de la exposición de Pastor Alex. Adelante, pastor. Muy bien, hermano, tomen asiento, por favor. Vamos a orar y pedir al Señor que nos hable esta mañana a través de su palabra. Tenemos la dicha ahora de estar otra vez en la iglesia. Por 1 año y medio hemos estado escuchando la palabra en la casa. Y la verdad es que no es igual, ¿no es cierto? No es igual porque en la casa fácilmente te distraes. Es lindo tener un edificio separado para esta tarea de escuchar la voz de Dios. Vamos a pedir al Señor que Él nos hable, que tengamos la concentración del caso para escuchar lo que Él tiene que decirnos esta mañana. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu presencia con nosotros. Sabemos, Señor, que tú estás con todas las iglesias que esta mañana se están reuniendo, pero también, Padre, estás aquí en una forma muy particular con nosotros. Y, Padre, quiero pedir que tú nos hables. Nos conoces. Sabes muy bien quiénes somos, lo que estamos viviendo. Y pedimos que tu palabra sea pertinente para nosotros esta mañana. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, por 1 año y medio hemos soportado la pandemia mundial del COVID-19. Ha cambiado en mucho nuestras vidas, ¿no es cierto? Una cosa que ha cambiado es nuestra forma de vestir, ¿no es cierto? Les confieso que por casi 1 año y medio yo he vivido en shorts en mi casa, ¿ya? ¿Para qué ponerte pantalones si estás en la casa? Nadie te va a ver, parte de la familia. Así que yo he vivido así 1 año y medio. Ahora ya uno tiene que aprender a ponerse la ropa otra vez. Las damas, ustedes mujeres, no creo que han estado usando su ropa de gala, ¿no es cierto? Esos lindos vestidos que tiene la casa para matrimonios, fiestas sociales, me imagino que mayormente esa ropa ha estado en desuso 1 año y medio. ¿Quién lo hubiera pensado? Los varones hemos tenido que ajustar un poco, soltar la cintura, ¿no es cierto? El cinturón. Porque 1 año y medio sin salir a hacer mucho ejercicio, como hemos subido unos cuantos kilos, ¿no es cierto? Y ahora, ¿cómo la gente anda por la calle? Con doble mascarilla, con algo que cubre el rostro también. A veces parecemos medio extraterrestres, ¿no es cierto? ¿Cómo la pandemia ha cambiado nuestra forma de vestir? Hace 2000 años, el apóstol Pablo escribe esta carta a un pequeño grupo de creyentes en la ciudad de Colosas. Y lo que el apóstol Pablo dice, el pasaje que hemos leído, si ustedes notaron, lo que el apóstol Pablo está diciendo a esos creyentes es: cambien su forma de vestir. Cambien su forma de vestir. Ahora, para entender lo que Pablo está diciendo aquí, lo primero que hay que notar
es el énfasis del apóstol Pablo en el tremendo privilegio de ser un cristiano. Las personas a quienes Pablo escribe, antes de conocer al Señor, eran paganos, eran idólatras, vivían vidas de tremenda inmoralidad. Escucharon el Evangelio, se convirtieron. Y ahora el apóstol Pablo va a decir, tiene que cambiar su forma de vestirse. Pero antes de eso, en versículos 10 y 11, el apóstol Pablo enfatiza el tremendo privilegio de ser un cristiano. ¿En qué consiste ese privilegio de ser un cristiano? Bueno, en esta carta, el apóstol Pablo ya viene mencionando grandes cosas que Dios ha hecho por el creyente. Miren ustedes en capítulo 2, los versículos 12 al versículo 15, el apóstol Pablo dice, en primer lugar, lo que Dios ha hecho es perdonar nuestros pecados. Nos ha perdonado todos nuestros pecados. Hermanos queridos, piensen esta mañana. ¿Cuántos pecados hemos cometido? Una enorme cantidad, ¿no es cierto? Porque no hay justo ni aun uno. Grandes pecados, pequeños pecados, pero todos somos pecadores. Y lo que Dios ha hecho en Cristo es perdonarnos todos nuestros pecados. Qué tremendo privilegio ser un cristiano. Pero en segundo lugar, Pablo dice, Dios ha hecho algo más todavía. Miren en capítulo 2, el versículo 10. En versículo 10 el apóstol Pablo dice, ustedes están completos en Él. Noten esa frase, en Él, en Cristo. Todo ser humano está en una de dos posiciones. Toda persona que nace en este mundo nace en Adán. La Biblia usa esta frase, está en Adán. ¿Qué significa eso? Simplemente que somos descendientes de Adán y desde que Adán y Eva pecaron, todos hemos heredado el pecado. Escuchen bien, todos hemos heredado el pecado. Yo tuve la dicha de crecer en un lugar cristiano. Mis padres eran misioneros en el Uruguay. Me llevaron a la iglesia desde que yo nací. Bueno, aún antes de nacer, ¿ya? El vientre de mamá, yo llevé a la iglesia. Pero ¿acaso yo, habiendo nacido en un lugar cristiano, era una buena persona? No, no era una buena persona. Yo también nací en Adán. Y muy pronto el pecado se empezó a manifestar en mi vida. Luego yo me casé y yo he tenido 3 hijos. ¿Y qué he encontrado? Que mis 3 hijos, aunque son muy lindas personas, también nacieron en Adán. Y no era necesario enseñarles a pecar. Pecaron por naturaleza. Porque esa es la condición de todo ser humano. Por eso la raza humana está en la condición que está. Porque todos nacemos en Adán. Pero fíjense lo que Dios ha hecho para los creyentes. Nos saca de Adán y nos coloca en Cristo. Cambia totalmente nuestra realidad espiritual. De eso se trata ser un cristiano. Pero ahora aquí en capítulo 3, el apóstol Pablo menciona una tercera cosa que Dios hace. Y Dios tiene que hacerlo por una razón muy particular. Si Dios simplemente nos perdonara nuestros pecados, y si Dios simplemente nos colocara en Cristo, la triste realidad es que todos seguiríamos cometiendo pecados. Porque tenemos esta naturaleza vieja en nosotros todavía. Así que el apóstol Pablo dice que Dios, para ayudarnos a mejorar nuestra vida, a cambiar nuestra vida, Dios tiene que hacer algo maravilloso. Él tiene que hacernos una nueva persona.
Miren versículo 10 como Pablo lo expresa aquí. Colosenses 3, el versículo 10. Pablo dice, revestidos del hombre nuevo, la mujer nueva. ¿Cuál es esta persona nueva? Pablo dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó. ¿Quién lo creó? Bueno, Dios, ¿no es cierto? Nadie puede crear este nuevo hombre. Yo sé que podemos con cierto esfuerzo, podemos cambiar algunas cosas en nuestras vidas, pero mayormente la triste experiencia humana es la siguiente: dejas de cometer un pecado y empiezas a cometer otro pecado. Por ejemplo, dejas de cometer el vicio de la borrachera y ahora cometes el pecado del orgullo porque te crees gran persona porque has dejado la borrachera. Has cambiado un pecado por otro pecado. No podemos dejar de pecar por nosotros mismos. Dios tiene que hacernos una nueva persona. Y aquí dice que Dios nos ha creado conforme a la imagen. ¿Qué significa eso? Que Dios nos ha creado a la imagen de su Hijo, el Señor Jesús. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando el Señor estaba aquí en la tierra? ¿Qué hacía el Señor? Pasaba horas y horas haciendo ¿qué? Orando al Padre. ¿No es cierto? A veces pasaba la noche entera orando al Padre. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué lo hacía? Porque le encantaba pasar tiempo con el Padre. Ahora, el creyente, ¿cuál es la experiencia del creyente? Que también quiere orar. No hacer oraciones. Ya cualquiera hace oraciones. Pero entrar en comunión con Dios es algo que el creyente anhela eso. ¿Y de dónde viene ese anhelo? No de Adán, de Cristo en nosotros. Así que Él nos ha creado conforme a su imagen. Ahora, esta gran obra que Dios hace de crearnos a la imagen de Cristo tiene un valor agregado. ¿Saben cuál es el valor agregado? Lo que dice aquí al fin del versículo 10. Dice, esta nueva persona se va renovando, se actualiza, se renueva. Como el ser humano, cuando vas a la cama en la noche, vas a la cama cansado, ¿no es cierto? Creo que todos tenemos esa experiencia de ir a la cama totalmente agotado. Y si tienes la dicha de dormir 8 horas, ¿cómo te levantas? Renovado. Renovado. Tu mente está fresca, tu cuerpo está más fresco. Durante la noche, Dios ha ido renovando nuestra mente, nuestro cuerpo a través del sueño. Ahora bien, lo que Dios hace para el cuerpo físico, Dios también hace para esta nueva persona espiritual. Nos renueva. Se va renovando. En la medida que leemos la Biblia, oramos, vamos a la iglesia, pasamos tiempo con otros hermanos conversando de cosas espirituales, eso nos va renovando. Dios se encarga de renovarnos. Qué lindo es eso, ¿no? Qué lindo sentirte joven otra vez, fuerte otra vez, renovado. Dios lo hace. Y el apóstol Pablo dice, esa es la marca del creyente. El creyente tiene esta nueva personalidad, una personalidad que se va renovando por la gracia de Dios conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Ahora permíteme preguntarles esta mañana, ¿hemos tenido esa experiencia de ser creados nuevos en Cristo Jesús? Porque esa es la esencia de ser un creyente, un evangélico. No se trata de ir a la iglesia. Obviamente ir a la iglesia es muy bueno, pero yo fui a la iglesia por años y nunca fui una nueva persona. En la iglesia un santito, afuera en la calle un pequeño demonio, ya como adolescente. No, ir a la iglesia no te convierte. Dios tiene que hacerlo.
Dios tiene que hacer una obra sobrenatural. Y si esta mañana tú sientes que Dios todavía no ha hecho esa obra, ¿por qué no le pides que lo haga? Pídele, porque Dios quiere ayudarnos a cambiar. Necesitamos tener una nueva personalidad, ser una nueva persona, y Dios se encarga de hacerlo. Ahora, habiendo notado este gran privilegio de ser un creyente, ahora viene la responsabilidad. Todo privilegio tiene responsabilidad, ¿no es cierto? Y aquí entra el tema de la vestimenta cristiana. Porque lo que el apóstol Pablo dice, en versículo 10, Pablo dice, revestidos del nuevo hombre. Y en versículo 12 está el imperativo, vestíos pues. Así que la pregunta es, ¿qué nos vamos a poner? Para venir a la iglesia, tú escogiste tu ropa. Yo no sé si lo escogiste con mucho cuidado o así nomás, veniste como estabas, pero todos decidimos qué ponernos, qué ropa ponernos. Y el apóstol Pablo dice a los creyentes en Colosas, ustedes también tienen que vestirse. Tiene que haber un cambio de ropa. Porque estos creyentes a quien Pablo escribe, antes de conocer al Señor, ¿qué eran? Esta gente en Colosas, ¿se imaginan sus vidas? Eran paganos, eran idólatras. ¿Se imaginan la clase de fiesta a la cual la gente de Colosas iba? Los vicios, la inmoralidad sexual que abundaba en Colosas, así vivían esta gente. Y ahora se han convertido. Dios ha hecho una obra en ellos. Ahora dice Pablo, tiene que cambiarse de ropa. Cámbiense de ropa. No pueden seguir viviendo como antes. Tiene que haber un cambio. Y la pregunta es, ¿cuál es la ropa que el creyente debe ponerse? Aquí el apóstol Pablo no está hablando literalmente de qué camisa, qué corbata te vas a poner. Ya eso es un asunto un poco secundario. Pablo trata esto en otras cartas quizás, pero aquí el apóstol Pablo está hablando específicamente de cosas espirituales. Y lo primero que Pablo dice es, tienes que vestirte de ciertas actitudes que tienen que ver contigo mismo. Ciertas actitudes que tienen que ver contigo mismo. Esto lo tenemos en el versículo 12. Miren esta lista de vestimentas cristianas. Y vamos a hacer un pequeño chequeo médico esta mañana. Ya vamos a analizarnos a ver si tenemos esta ropa puesta o si nos falta alguna parte de esta ropa. ¿Qué es lo primero? Pablo dice, hay que vestirse de entrañable misericordia. ¿Qué significa eso? Entrañable misericordia. Bueno, misericordia básicamente significa compasión. Cuando tú ves una persona mendigando en la calle, de repente le falta una pierna, de repente es ciego, ¿qué es lo que sientes? Espero. Compasión, ¿no es cierto? Uno siente compasión porque uno mismo tiene ambas piernas. Uno mismo no es ciego. Y cuando ves una persona que tiene menos de lo que tú tienes, sientes compasión. Lo triste es que muchas veces esa compasión es muy superficial. Y el apóstol Pablo dice aquí, entrañable misericordia. La palabra entrañable habla de las entrañas, ¿no es cierto? Y está diciendo una profunda compasión. No algo superficial, una profunda compasión. Así que aquí está nuestra primera vestimenta. Todo creyente, todo hijo o hija de Dios debe tener un carácter marcado por profunda compasión. Hagamos un autoexamen. ¿Es cierto o no es cierto? En segundo lugar, Pablo dice, pero además de eso, tienes que vestirte de benignidad.
la segunda parte de la ropa cristiana, benignidad. La palabra benignidad simplemente significa bondad. Hacer un acto bueno, benévolo. Permíteme un ejemplo de nuestro Padre Celestial. ¿Cuál es el versículo más conocido en toda la Biblia? Creo que todo creyente y muchos inconversos también saben este versículo. Juan 3:16. De tal manera amó Dios a este mundo, ¿no es cierto? Ahí está la misericordia. Dios nos miró desde el cielo. Hombres y mujeres cargados por el pecado. Y nos amó. De tal manera amó Dios a este mundo. Pero ¿qué más dice ese texto? Que dio a su Hijo unigénito. Regaló. Ese acto de regalar a Cristo, de enviarlo aquí a la tierra a morir por nosotros, un tremendo acto de bondad de parte de Dios para nosotros. ¿Le costó? Los que somos padres de familia sabemos algo de esto, ¿no es cierto? ¿Te imaginas regalar a tu hijo para que muera por una persona mala? Nosotros jamás lo haríamos, ¿no es cierto? Jamás lo haríamos. Es lo que Dios hizo. Y era su único hijo. No es que Dios tenía unos 12 hijos y podía perder uno sin mayor problema. No, no. Era su hijo unigénito. De tal manera amó Dios, una profunda compasión para con nosotros. Por decirlo así, aunque Dios no tiene cuerpo, pero le dolió a Dios en las entrañas vernos como seres humanos en nuestro pecado, un infierno aquí en la tierra. Y Dios decidió hacer algo. Él nos regaló a su Hijo. Increíble, increíble. Esta es la ropa de Dios. Dios está vestido de esto todo el tiempo. Y Él quiere que sus hijos también se vistan de compasión, de benignidad. ¿Qué más? Pablo dice, en tercer lugar, humildad. ¿Qué significa humildad? Significa pensar en forma sencilla de ti mismo. Lo opuesto es pensar que eres gran cosa. Ser muy altanero. Te crees mejor que los demás. Eso es lo opuesto. Humildad es tener un concepto sencillo de ti mismo. El Señor Jesús una vez dijo, venid a mí los que estáis cargados y trabajados, yo os haré descansar. Tomad mi yugo, que es ligero, porque yo soy humilde de corazón. Imagínense, el Dios eterno. El Dios eterno. Él dice, yo soy humilde. Si me permiten hablar en esta manera, Dios no se cree gran cosa. Dios no se cree gran cosa. Él es gran cosa. Es una gran persona. Pero se viste de humildad. Y Dios quiere que sus hijos se vistan como Él. En cuarto lugar, el apóstol Pablo habla de mansedumbre. Debemos ser mansos. Lamentablemente en nuestra sociedad muchas veces esto se tergiversa y muchas veces personas piensan que ser manso es ser débil. No, ser manso no es ser débil. Los griegos usaban esta palabra para describir un caballo que había sido domado. ¿Se imagina un caballo salvaje? Un caballo salvaje es una enorme criatura con tremenda energía, tremenda fuerza. Y cualquier persona que trata de acercarse al caballo salvaje, rápidamente se da cuenta que es salvaje. Y han visto a alguien tratar de montar un caballo así, ¿no es cierto? El caballo hace cualquier cosa para tumbar al que lo está montado. Es salvaje. Pero hay personas que pueden domar ese caballo. Y cuando el caballo ha sido domado,
¿Pierde su fuerza? ¿Será que ya no es fuerte? No, un caballo domado tiene la misma fuerza que antes, solo que ahora esa fuerza está bajo control y se usa para buenos propósitos. Una persona lo puede montar, le puede indicar al caballo en qué dirección ir y el caballo mansamente obedece y va toda la distancia a la velocidad que el caballero quiere. Aquí en la tierra hay personas que son tranquilas, a veces un poco débiles, que nunca reaccionan o reclaman, pero hay otras personas que son muy fuertes. Y reaccionan y patalean y gritan y hacen toda clase de cosas cuando no pueden tener lo que quieren. Un carácter fuerte, ¿no es cierto? Y las personas, algunas hasta se jactan, se alegran de ser un carácter fuerte. Bueno, no hay nada malo de ser una persona fuerte, un carácter fuerte. Con tal que ese carácter esté bajo control. ¿Se acuerdan de Moisés? Ese gran siervo de Dios, Moisés. Pregúntate, ¿era Moisés una persona medio débil, sumiso, tranquilo? ¿O era Moisés una persona de armas tomar, tremendo carácter? Bueno, solo tienes que pensar en lo que tuvo que hacer. Ir al faraón y decir, ¿sabe qué, faraón? Dios dice, deja a los judíos ir. Y el faraón se molestó. Y Moisés no se inmutó. Empezaron a caer plagas y el país de Egipto quedó totalmente destruido. Y Moisés sale al frente de 2 millones de personas. Che, Moisés, tremendo carácter Moisés para liderar tanta gente. Pero un día sus hermanos le criticaron por la esposa que él tenía, quizás la segunda esposa, que no les gustaba porque era medio morenita, quizás africano, no sé, pero le criticaron a Moisés. Y este gran líder que se había peleado con el faraón, estaba a cargo de 2 millones de personas, cuando sus propios hermanos le critican por la esposa que hizo Moisés. Nada. Y la Biblia dice que Moisés no reaccionó, porque era el hombre más manso sobre la tierra. No había perdido su carácter. Había aprendido a controlarse y a dejar la cosa en las manos de Dios. Y Dios lo defendió. Así que la próxima vez que tú ves una persona con un tremendo carácter fuerte, que empieza a reaccionar y a vociferar y a gritar y a pelear, no pienses que esa persona es fuerte. No, esa persona es muy débil, muy débil. No puede controlarse a sí mismo. Y es una gran debilidad, no poder controlarse a sí mismo. Tienes que ser una persona muy fuerte para controlarte a ti mismo. Y es lo que Dios quiere para nosotros. ¿O acaso Dios no es así? ¿Acaso Dios no es manso? Hermanos, ¿este planeta seguiría existiendo si Dios no fuera manso? Con tanto pecado que cometemos. Y gente que anda vociferando, yo no creo que Dios existe, la Biblia son mitos y leyendas, la iglesia son todos hipócritas. ¿Se imagina Dios escucha todo eso de la raza humana y no tuviera mansedumbre? Nos habría destruido hace años. Pero Dios es manso, lento para la ira. Y Dios quiere que el creyente se vista con esa cualidad. Mansedumbre. Y finalmente paciencia. Paciencia es la habilidad de soportar muchas cosas sin airarte. Y hermanos, todo lo que Pablo está hablando aquí, quiero que noten esto.
Pablo está hablando de la actitud del creyente dentro de la iglesia. Claro que hay que mostrar esto para los de afuera también, pero Pablo está preocupado por la vida de la iglesia. Porque, hermanos queridos, aunque seamos creyentes y somos una congregación aquí en Covicorti, la verdad es que de vez en cuando alguien te va a fallar. Alguien te va a fallar. Alguien va a decir algo que no te gusta. Alguien va a decir algo en tu contra. Y es ahí que estas cualidades tienen que manifestarse. En primer lugar, entonces, esta es la ropa del creyente. Actitudes personales que tienen que ver consigo mismo. Pero si avanzamos al versículo 13, van a notar, en versículo 13 la cosa cambia un poquito, porque ahora Pablo dice, piensa en ahora nuestra reacción hacia las otras personas. Porque en versículo 12 son reacciones internas. Paciencia, humildad, mansedumbre, nadie lo puede ver. Eso es algo muy adentro de ti. Solo Dios puede ver tus reacciones internas. Pero ahora en versículo 13 Pablo pasa a reacciones externas. ¿Qué es lo que se puede ver en tu comportamiento? Y lo primero que Pablo dice es, hay que vestirnos aprendiendo a soportarnos los unos a los otros. Soportar, ¿qué significa soportar? Bueno, solo tienes que mirar estas columnas. ¿Puedes mirar, hermanos, las columnas de la iglesia? Piensa cuánto cemento hay en estas columnas. Cuántos fierros en cada columna. Y luego mira la viga ahí arriba en el techo. Tremenda viga, ¿no es cierto? No creo que tengas una viga como esta en tu casa. En las casas las vigas son pequeñas. Estas vigas, tremendo grosor, enorme cantidad de fierros. ¿Por qué? Porque tiene que soportar lo que ninguna casa particular soporta. Tremendo peso de techo y piso para arriba. Soportar el peso. Y hermanos, muchas veces en la iglesia, permíteme usar esta palabra un poco fuerte quizás, pero en la iglesia tenemos que aprender a soportar muchas personas pesadas. Hay gente un poco pesada, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Soportar. Es decir, tienes que tener una fuerza interna que cuando gente con la forma que habla, reacciona, piensa, dice, lo que sea, tienes que aguantar todo eso. No cualquiera lo hace, hay que ser honestos, no cualquiera lo hace. Pero Pablo dice, hay que aprender a soportarnos los unos a los otros. Y en segundo lugar, dice Pablo, no solo tenemos que soportarnos los unos a los otros, hay que hacer algo más difícil todavía. ¿Pueden ver lo que es más difícil que Pablo menciona aquí? Hay que perdonar. Porque soportar, bueno, puedes morderte la lengua, callar la boca, aparentemente estás soportando. Pero adentro estás molestísimo y vas y comentas a otro lo que X persona te ha hecho a ti y no hay perdón. O a veces perdonamos de labios para afuera, pero no nos olvidamos. Y si no olvidas, no has perdonado. Hay que olvidar. Eso es muy difícil, muy difícil. Olvidar lo que alguien hizo contra ti. Olvidar palabras habladas contra ti. Es muy difícil hacer eso. Pero Dios pide que nos vistamos de esta ropa del perdón. Y hermanos, para desafiarnos más todavía, miren versículo 13, ¿cómo debemos perdonar? ¿Cómo debemos soportar los unos a los otros? Porque el apóstol Pablo lo presenta aquí, ¿no es cierto?
al fin del versículo 13, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Yo sé que todos queremos que Dios nos perdone, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que queremos? Que Dios me perdone, pero en cualquier momento Dios saque en cara lo que yo he hecho años atrás. ¿Nos gustaría que Dios haga eso? Cada rato saca en cara lo que hemos hecho. No, a nadie le gustaría eso. Y Dios no lo hace. Dios toma nuestros pecados y los bota al mar. Imagínate, vas a Huanchaco y agarras una piedra y la tiras al mar. ¿Qué pasa con la piedra? Se hunde en el agua y desaparece para siempre. Esa piedra no empieza a flotar, no sale otra vez. Cuando Dios nos perdona, Él toma todos nuestros pecados y los tira al mar y se hunden. Y para Dios se acabó. Dios jamás te va a sacar en cara un pecado que Él ha perdonado. No, Él olvida. ¿Y nosotros? ¿Cuántas veces guardamos en el corazón lo que alguien ha hecho? Y decimos, y a veces pensamos que hemos perdonado, pero mientras nos seguimos recordando el pecado, es muy difícil pensar que has perdonado. Yo sé que hay ciertos daños que nos lastiman tanto que es casi imposible olvidarnos. Cosas que nos han ocurrido que nos dañan psicológicamente hablando. Eso es una cosa que hay que tratar con Dios. Pero estoy hablando de esas cosas común y corriente, de que alguien te hizo un daño liviano, habló algo contra ti como adulto. Y ahí eso no nos daña psicológicamente. Eso es asunto del orgullo. Seamos honestos, es el orgullo. Y eso yo no quiero olvidar. Eso no está bien. Debemos perdonar como Cristo nos perdonó. Y hermanos, piensen en la muerte de Cristo en la cruz. Piensen en todo lo que Él soportó. La injusticia del Sanedrín judío. El maltrato de los soldados romanos. La burla de los transeúntes. Y Cristo lo soportó todo. Y al morir en la cruz, ¿qué dijo? Padre, perdónales. No tienen la menor idea de lo que están haciendo. Ahora dice Pablo, si así se viste Cristo, vístete de la misma ropa. Vístete. Qué tremendo desafío, ¿no es cierto? Algunos se estarán pensando esta mañana, y pastor, ¿para qué viene a la iglesia? Para que me dé un rezondrón así, el primer culto presencial. Pero no se trata de eso, ¿no es cierto, hermanos? Así que para terminar, noten en versículo 12, 3 características del creyente para animarnos. Miren lo que Dios ha hecho por nosotros como creyentes para animarnos a ponernos esta ropa cristiana. En primer lugar, en versículo 12, el apóstol Pablo dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Dios te ha escogido, ¿no es cierto? El Perú recientemente ha tenido, bueno, una buena actuación en el Conmebol, ¿no es cierto? A lo menos llegamos a las semifinales como país. Así que, bueno, cuarto lugar es mejor que mucho, ¿no es cierto? Y Gareca, ¿qué hizo el director técnico? Escogió ciertos jugadores. Ahora, yo no sé lo que sienten, pero sé lo que deberían sentir. Cada jugador seleccionado debe sentirse halagado, ¿no es cierto? La Padula, por ejemplo, que los italianos nunca lo seleccionaron, pero Gareca lo seleccionó y pudo jugar bien, se ganó el corazón de los peruanos. Qué privilegio para la Padula ser seleccionado por Gareca. Y nosotros hemos sido seleccionados por el Dios eterno, escogidos de Dios. Qué tremendo privilegio.
Y en segundo lugar, dice el apóstol Pablo, también somos santos. Esta palabra santo no hay que confundirlo con el concepto católico de santo, ¿no? Una persona santurrona que nunca comete pecado. No. La palabra santo aquí significa una persona separada del uso común y corriente para un uso muy particular. Y hermanos, estamos aquí esta mañana, ¿por qué? Porque somos santos. Dios nos ha separado para este uso particular. Estamos aquí para honrar y para glorificar a Dios. En un mundo que lo odia, en un mundo que el domingo prefiere ir de compras, ir al mercado, comer con la familia, ir a pasear, hacer cualquier cosa menos pensar en Dios. Y Dios nos ha escogido que seamos separados de cómo el mundo vive y seamos para Dios. Claro, yo sé que ahora el mundo que pasa por allá afuera y nos mira aquí adentro dice, pobrecito, miren lo que están haciendo, 1 hora sentados ahí, y nos tienen lástima. Y el día del juicio final, cuando Dios del trono diga a esas personas, como no tuviste tiempo para mí en la tierra, yo no tengo tiempo para ti en toda la eternidad, así que aléjense de aquí. Y esas personas que se van alejando de Dios para siempre, nos mirarán a nosotros, llamados para pasar la eternidad, el paraíso con Dios, nos van a tener una increíble envidia. Muy tarde. Así que no te preocupes por lo que la gente piensa ahora. Somos santos, escogidos por Dios. Y en tercer lugar dice Pablo, somos amados. El Dios eterno nos ama. Yo sé que Dios ama a todos, pero Dios tiene un amor especial para sus hijos. Espero que yo, aún siendo pecador, podría decir que yo amo a todos los niños del mundo. Si veo un niño con necesidad, voy a expresar mi amor, ¿no es cierto?, por esa persona, aunque no sea mi hijo. Pero mis hijos, es otra clase de amor, ¿no es cierto? Amas a todos, pero a tus hijos es otra cosa. Y Dios ama a todos por igual. Pero algunos son amados de Dios. El creyente, el que lleva su imagen, en quien Dios ha hecho una maravilla, el que ha sido separado para Dios, para toda la eternidad. No, Dios te mira y te ama. Eres amado por Dios. Y como todo eso es cierto de nosotros, Dios simplemente pide, vístete entonces como un hijo amado. Vístete como alguien seleccionado por Dios. Y ahí está nuestro desafío, hermanos, esta mañana. Que Dios nos ayude a poner en práctica esta gran verdad. Que aprendamos qué es el ropaje del creyente. Y durante esta pandemia, aprendamos a vestirnos como creyentes. Vamos a orar. Padre amado, muchas gracias por este tiempo de escuchar tu palabra. Nos damos cuenta, Señor, que tu palabra es bastante exigente, pero es para nuestro bien. Y Padre, tú has hecho grandes cosas para nosotros. Y estamos profundamente agradecidos a ti. Y esta mañana, Padre, queremos pedir que nos ayudes a tomar en cuenta tu palabra. Algo, Señor, nos habrá impactado esta mañana. Algún aspecto de la vestimenta que tenemos que usar. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ser obedientes a tu palabra, para que en esa manera, Señor, podamos honrarte durante nuestra vida aquí en la tierra. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.
Hermanos, el pastor Marco va a venir ahora para los anuncios y luego una canción final. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, esta mañana.